Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Espero que muy bien, disfrutando este tiempo que el Señor nos regala. Si se dieron cuenta, un cambiazo en el clima, ¿no? De repente 40 grados y luego, bueno, estamos a, no sé, a veintitantos. Y pues por aquí, por la cuenca del Papaloapan, muy agradable. Disfrutamos y valoramos ese cambio en la temperatura. Y bueno, gracias a Dios porque Él es el que nos da el calor y es el que nos da el frío también, la lluvia principalmente. De veras que fue algo muy, muy hermoso disfrutar ese tiempo de lluvia, ¿verdad? Prácticamente ya en la recta final de marzo para empezar abril. Y gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos permite. Bueno, con todo el gozo en el corazón por la oportunidad de poder dirigir estas palabras nuevamente para con cada uno de ustedes. Ha sido para mí de veras un reto poder no solamente considerar la verdad bíblica, sino además darme cuenta que aplicada en mi vida diaria, qué bueno que a lo largo del desarrollo de mi vida cristiana, desde que Cristo me recibió como su hijo en sus brazos de amor, de misericordia, ah, qué bueno que no miré el camino que había que recorrer. Sencillamente yo lo que quería era paz en el corazón. Jesucristo me dio esa paz. Ni sabía que podía ser tan feliz en Cristo Jesús. Y bueno, ya todo eso vino como decimos, de pilón. Y después de caminar un buen tiempo en Cristo Jesús, darme cuenta que la vida cristiana tiene, pero un dinamismo increíble por el Espíritu de Dios. Y en ese dinamismo se incluye ese mirarnos como Dios nos ve. Algunos le llaman identidad. Saber que tenemos la genética divina, saber que las verdades bíblicas no solamente están allí como parte de una historia, no solamente están allí para que nosotros nos demos cuenta cómo vivió el apóstol Pablo, cómo vivió nuestro Señor Jesucristo, sino además, y mucho más importante, para que cada ser humano que se precie de conocer a Cristo Jesús pueda vivir acorde a esa realidad divina. Fuimos llamados para mirarnos como Dios nos ve. Decíamos en la última plática, no tenemos por qué mirarnos por debajo de. Dice que en un sentido esto se parece al asunto de lo consagrado al Señor, en el rubro que no tiene que ver con, ¿cómo diríamos?, con cantidades específicas detalladas en la Escritura, sino que, por ejemplo, rubro ofrendas, que el Señor lo deja a la libre voluntad de cada uno de nosotros. Y entonces, cuando pasamos por allí, yo siempre hago notar esto. El rubro ofrendas no tiene un tope hacia abajo. No te dice el Señor cuánto es lo que tienes que dar, ni me dice cuánto es lo que yo tengo que dar. Lo deja a mi libre decisión, a mi libre voluntad. Pero así como no le pone tope hacia abajo, tampoco le pone tope hacia arriba. Entonces, a veces hacemos más énfasis en que lo que cada uno dé como dispuso en su corazón y entonces decimos, es que no hay una cantidad, ¿cierto? No hay tope, pero no hay tope hacia abajo y tampoco hay tope hacia arriba. O sea, yo puedo dar uno o puedo dar 10, yo puedo dar uno o puedo dar 100. Es la libertad en la que Cristo nos dejó en ese rubro. Pero fíjese que en este asunto de la humildad, en este asunto de mirarnos como Cristo nos ve, allí no es como en ese rubro que nos dice, hay como tú quieras, sé humilde a como tú lo consideres que es vivir humildemente. No, nos dejó pautas muy claras, muy específicas. Es lamentable de veras que en nuestro vocabulario de la lengua española la palabra, bueno, las palabras pierdan un tanto, una buena cantidad, un buen porcentaje pierdan su efecto original. Y luego en el transcurso de los años, en el transcurso del tiempo, empezamos a tener las palabras de la lengua española bastante deterioradas y lejos del original y del sentido para el cual se usaban de primera mano. Entonces, humildad, como decíamos igual en la plática anterior, casi siempre relacionamos esta palabra con la persona escasa de recursos económicos. Y decimos, es que viven bien humildes. No, viven casi sin recursos, lamentablemente lo digo, de manera precaria, pero eso no asegura que sean o no humildes. La humildad es otro asunto. La humildad tiene que ver con vernos como Dios
nos ve. Y cuando nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta de cada caso, cada testimonio que nos deja así hasta sacudidos. Dice, a ver, espérame. Este, este Pablo, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. Este Pablo que dice, todo yo lo tengo por basura, todo lo tengo por pérdida, con tal de ganar a Cristo Jesús. Ese Pablo que dice, yo soy como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo, porque yo soy apóstol de Jesucristo por la gracia de Él, dice. Así dice Pablo. Dice, porque, recuerden, porque Pablo vio a Cristo Jesús resucitado. Y se suponía que los apóstoles, los 12 primeros apóstoles, vivían con nuestro Señor Jesucristo, estuvieron con Él, caminaron con Él y todo. Y el apóstol Pablo no. Entonces, por eso dice él, en su llamado como apóstol, dice, yo llego como un abortivo, como un nacido fuera de tiempo. Y uno dice, ay, qué tierno el hermano Pablo. Y ¿verdad que es bien tierno el hermano? ¿Cómo dice que tiene por pérdida todo? Y de repente se levanta a decir cada cosa que uno dice, ¿este es Pablo el humilde? En realidad, ¿qué no es un hermano bipolar? No, el problema es que la humildad y el entender la identidad divina, la genética divina que está dentro de nosotros es otro asunto. Entonces, bueno, la intención de esta serie de pláticas tiene que ver con que cada uno de nosotros podamos mirarnos como Dios nos ve en esa vida de equilibrados, equilibrados ni más para arriba, pero tampoco más para abajo, ni sentirme lo que no soy, pero sí estar consciente de quiénes somos en Cristo Jesús, porque allí ha estado el problema gravísimo de la iglesia cristiana. Cuando la iglesia comienza a perder su identidad en Cristo Jesús, comienza a mirarse por debajo de donde Cristo le ve. Y entonces de repente es un asunto un tanto hasta feo. De repente comienza a decir las verdades bíblicas, inclusive hasta cantarlas, y termina de cantar y la realidad de este mundo globalizado lo apabulla y empieza a comportarse como cualquier hijo de vecina, como decía el otro día. Se le olvidó nada más. Se sabe la verdad bíblica, se sabe la teología correcta, pero a la hora de aplicarlo en la vida, una vida deplorable, totalmente alejada de esa verdad que hasta la cantamos. Entonces, por eso la inquietud, el interés es que cada uno de nosotros tenga bien definido, bien claramente marcado qué es una vida equilibrada, qué es vivir equilibrados en Cristo Jesús, qué es mirarnos como Dios nos ve. Estuvimos mirando algunos párrafos de la Escritura, déjeme leerlo ahora de rapidísimo. Juan, el capítulo 1 y el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estoy leyendo Juan 1:11, ahora Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esos somos, hijos e hijas de Dios. Y sigue diciendo el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, somos hijos e hijas de Dios, somos engendrados, no, la genética que llevamos no tiene que ver con el apellido. Eso es voluntad de carne o voluntad de varón o voluntad de de sangre, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Cristo adentro de nosotros. Somos hijos e hijas de Dios. Mirábamos otro párrafo bíblico del apóstol Pablo también en Gálatas 3:26 que dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuánto te costó ser hijo de Dios? ¿Cuánto me costó a mí ser llamado hijo de Dios? Casi nada. A mí casi nada. ¿Por qué? Porque es a través de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿quién cree que puso esa fe adentro de mí? Cristo Jesús mismo. Él puso esa fe adentro de mí. Entonces yo decidí creer en Él y entonces Él me dio el derecho de ser llamado su hijo.
Y luego cerrábamos con una cita bíblica igual del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo eh, 3. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y bueno, mismo párrafo, otra versión. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora otra vez este párrafo es de la Reina Valera, luego se identifica por el vosotros, ¿verdad? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada uno o a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, rescato algunas frases aquí. Primero, que no tenga más alto concepto de sí. Luego, que el que debe tener. Primera frase, que no tenga más alto concepto de sí. Y segunda frase, que el que debe tener. Y la tercera dice, sino que piense de sí con cordura. Quiero hablar un poquito de esas tres frases, así como tal, no propiamente una palabra, ¿verdad? Pero sí como ya la frase compuesta, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y el diccionario nos dice de una manera tan sencilla, el diccionario bíblico nos dice que tenerse a sí mismo en un mayor concepto, dice que es estimarse a uno mismo demasiado, o sea, de más. Entonces, eso no debe pasar. Dice, ninguno tenga de sí mismo mayor concepto. Ese tenerse en mayor concepto es estimarse a uno mismo demasiado. Diríamos, por encima de los demás. Luego, dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Y que esta frase que nos dice, que el que debe tener, dice el diccionario que es necesario. La frase que el que debe tener es necesario, dice, es obligatorio, es conveniente, es preciso. Entonces, ninguno tenga de sí mismo mayor concepto que el que debe tener. O sea, el concepto en el que yo me debo tener es algo necesario, es algo obligatorio y es conveniente y es preciso. Ahora, ¿en qué está usted pensando? Yo estoy pensando en los intereses del reino de los cielos. Y en esa línea está escrito el párrafo bíblico. Entonces, ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe, porque eso afecta a los intereses del reino. Pero sí debe tenerse cada uno en el concepto claro en el que Cristo nos puso. Y eso es necesario, es obligatorio, es conveniente y es preciso. Eso dice el diccionario. ¿Para qué es necesario, obligatorio, conveniente y preciso el que usted y yo nos ubiquemos en el lugar en el que Cristo nos ve para los intereses del reino de los cielos? O sea, uno no puede andar por ahí, por la vida, pensando, es que yo soy una basura, o es que a veces nos acordamos de donde Cristo nos sacó y es correcto, pero lo más importante es dónde estamos ahora, dónde Cristo Jesús nos colocó. O como nos decía hermano César hace unos días, ¿no? Cristo nos arrancó de las garras de las tinieblas o del maligno y no nos dejó sueltos por ahí, sino que nos puso en sus manos de amor y de misericordia. ¿No? Entonces nunca nos dejó sueltos, nos sacó de aquí y ahí mientras purifíquense un poco y ya luego no, nos tiene en sus manos de amor, porque así es nuestro Señor. Entonces, tenemos dos frases: ninguno tenga mayor concepto de sí mismo, que esto es estimarse a uno mismo demasiado. Lo dice, que el que debe tener. Entonces el concepto en el que yo me debo tener es necesario, es obligatorio, es conveniente y es preciso. Esto dice el diccionario. Bueno, y la última frase de estas tres que seleccioné dice, el párrafo completo, ninguno tenga de sí mismo mayor concepto que el que debe tener. Dice, sino cada uno piense de sí mismo con cordura.
¿eh? Piense de sí mismo con cordura. Y para esta palabra cordura, el diccionario dice tener la mente cabal. ¿Qué es tener la mente cabal? Tener la mente cabal en una, ¿cómo diríamos? Parafraseando pues esta definición del diccionario y con vocabulario de aquí de la cuenca del Papaloapan, yo diría no estar loco. Tener la mente cabal es no estar loco, estar cuerdo. Entonces, que cada uno piense de sí mismo con cordura. Entonces, fíjese bien, es, si yo me tengo en un concepto mayor que el que debo tener, entonces estoy pensando sin cordura. Entonces no estoy teniendo la mente cabal. Por el contrario, estoy en plena locura. Si yo me tengo en un concepto mayor que donde Cristo me puso. Ok, pero ahora, si yo me miro por debajo de donde Cristo me ve, yo me estoy comportando como un loco. Yo no estoy siendo una persona que tiene la mente cabal. Que cada uno piense de sí mismo con cordura es tener la mente cabal. Y teniendo la mente cabal, entonces vamos a vernos como Cristo Jesús nos ve. Ni más ni menos, exactamente como Cristo Jesús nos ve. Entonces, eh, la frase completa diría que si yo me miro por encima de donde Cristo Jesús me ve, estoy loco. Y que debo atender a mirarme como Cristo me ve. Y esto es necesario, es obligatorio, es conveniente y es preciso. Y que yo debo tener cordura al mirarme. Porque cuando yo me mire con cordura, es decir, no loco, entonces me voy a mirar como Cristo Jesús me ve. Ahora, cuando yo tengo un concepto mayor de mí mismo, un concepto mayor que el que debo tener, entonces yo me estoy mirando más allá, me estoy mirando por encima de, me estoy sintiendo superior a, o sea, miro a todos para abajo, como dicen por ahí, como si yo fuera el último, la última agua de naranja del desierto, para no hacer comerciales incorrectos acá, ¿no? Entonces, sin embargo, si yo pienso de mí mismo con cordura, entonces yo soy una persona moderada. Escucha bien, porque aquí está otro relajo. Dicen, ay, es que el hermano no es moderado. ¿A qué le llamas moderado? Dice, moderado en cuanto a opinión o pasión. ¿Por qué? Tal vez dirá, ¿por qué, no sé, el Efra, a mí me dicen el Efra, ¿por qué el Efra se emociona cuando habla de esto? ¿Qué no podría ser más moderado? Fíjate que estoy siendo moderado, de veras, estoy siendo moderado. ¿Por qué? Porque cuando conozco la verdad bíblica y esa verdad bíblica ha sido reflejada en mi corazón, vaya, mi manera de expresarlo, mi manera de decirlo, mi manera de compartirlo con otras personas, apenas es moderado. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy hablando de ese Cristo Jesús que nos dejó la capacidad de eh, tres cosas fundamentales. Predicar y enseñar su palabra, sanar enfermos y echar fuera demonios. Es el encargo que dejó nuestro Señor Jesucristo a cada hijo e hija suyos. Entonces, figúrate cómo voy a desarrollar yo esa labor si no me miro con moderación. ¿Cuál? La moderación bíblica. Moderado en cuanto a opinión o pasión. Moderado en cuanto a aquello que está dentro de mí. Moderado en cuanto a que entendí, en la medida en que entendí que soy hijo de Dios, que tengo la genética divina, en esa medida, así como lo entendí, así lo voy a expresar. Am, algunas ocasiones me pasa cuando miro una cierta apatía en algunos hermanos, alguna cierta apatía hacia la vida cristiana. ah,
a veces hay pensamientos cruzados, ¿o no? A veces quiero, no sé, agarrar mi cámara, aunque sea o lo que tenga ahí al alcance de la mano, mi radio o algo, o mis mazorcas que están aquí, y tirarlas así, ¿no? Órale, para que despierte. Pero nada gano, nada más lo voy a espantar y al último van a meter a la cárcel por golpearlo. No, eh, prefiero decidir por la fe de Cristo. Y entonces digo, ahora tiene desinterés el hermano, pero he de verlo un día adorando a Cristo Jesús con todo su corazón, he de verlo amando al Señor con todas sus fuerzas. Ahora mismo, allá en su casa, en donde nos están mirando, hay alguno que quiere gritar, amén, sí, pero le da vergüenza y entonces dice, amén, he de verte gritando de gozo, he de verte gritando de júbilo. Cuando comprendes esto, no puedes, esta verdad fundamental, no puedes vivir por debajo de. No puedes vivir un cristianismo apático. Como decía en otras ocasiones, cuando conoces a Cristo Jesús, no puedes tener con el Señor un amor platónico, así como dirían por ahí, de lejitos nomás. Cuando conoces a Cristo Jesús, si había que hacer una burda comparación, tendrías amor francés con Cristo Jesús, a la francesa, otra cosa. No allá de lejos y allá, como quién sabe, si algún día. No, Cristo me ama. ¿Sabes? Cristo me ama. ¿Por qué? Porque Él puso su genética dentro de mí, por eso me ama. Entonces yo no puedo vivir por debajo de eso. Por favor, hermano, no puedo dejar de emocionarme, no puedo dejar de decirlo apasionadamente. Me parece que el día que yo deje de vivir la vida cristiana de manera apasionada, pues ese día se acabó la vida cristiana. Entonces, bueno, esto quería compartir con ustedes en la primera parte de la plática y trato de ir a una segunda parte, a ver si nos da un poquito más de tiempo. Eh, bueno, en la misma línea que venimos desarrollando, mirarnos como Dios nos ve. eh, ya decía hace un ratito, tenemos al apóstol Pablo, por ejemplo, el hombre que dice que todo lo que él sabía y tenía y conocía, todo dice en una frase muy moderada, dice, todo lo tengo como pérdida. Otras versiones más agresivas dicen, todo lo tengo por estiércol. ¿Me entiendes? Todo lo que él fue en otro tiempo, todo lo que él sabía en otro tiempo, dice, todo lo tengo por estiércol. Y uno dice, qué bárbaro, es la imagen viva de la humildad. Exacto. Ahora, mira la cara completa de la humildad. Palabras del mismo apóstol que dijo, todo lo tengo por estiércol. Palabras del mismo apóstol que ahora dice de esta manera. 1 Corintios 11:1. Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Uy, uy, uy. Este es Pablo de la Inanita. Imagínese. Este es el que primero anda diciendo que para él todo es pérdida y todo lo tiene por basura. Y dice, ay, qué humilde el hermano. Y cuando te lo encuentras acá diciendo, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto mal me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos. Y este se siente así como que eh, el muy importante, no, no se siente, es importante el hermano Pablo. Dice, cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. ¿Cómo quedamos? ¿Este es Pablo el humilde? Sí, este es Pablo el humilde. Y apenas estamos empezando para mirar uno o dos ejemplos de personas humildes. Yo espero que en tanto estamos avanzando en la plática, ustedes y yo vamos entendiendo el propósito que el Señor tiene a través de la impartición de la lectura de la palabra del Señor. Mire, mm, acá, no se- a- acá empieza como que a moverse una llavecita de paso adentro de nuestra mente. ¿Por qué? Porque ahora mismo cualquier conocedor, entre comillas, del contenido bíblico,
Va a decir, pero eso era el apóstol Pablo. Yo no, yo soy humilde. No, no, te equivocaste. Te equivocaste. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo Jesús que alcanzó a Pablo es el mismo que te alcanzó a ti. El mismo que perdonó a Pablo es el mismo que te perdonó a ti. Así que Pablo vive acorde a lo que él entendió que es en Cristo Jesús. Todo lo pasado es basura. Imagínense, hay hermanos que según que dan un testimonio y según que testifican y andan presumiendo de las fechorías que hicieron en el pasado. ¿Y por qué no hay un testimonio vivo de lo que ayer Cristo hizo con nosotros, de lo que hoy hizo Cristo en tu vida? ¿Ve? Dice, hay demasiado presuntuoso, pero cuando empieza a recordar la vieja vida, hasta como que quisiera regresarse para allá. No, hermano, esta es la palabra de Dios que va a golpear tu mente, porque el Evangelio tiene la maravillosa particularidad de ofender nuestra mente. Ese es lo primero que hace. El Evangelio viene a romper las matemáticas en nuestra mente humana. ¿Por qué? Porque desde la mente humana uno no puede comprender cómo el Hijo de Dios vino a la tierra a morir por ti y por mí. Y cómo Dios mismo puede habitar en un ser humano. La mente se ofende cuando le dices eso. Pero acá está la humildad puesta de manifiesto en un hombre de carne y hueso como usted y como yo, y nada de andar pensando, pero es que ese era Pablo, yo no, yo soy otra cosa. No, no eres otra cosa, eres hijo e hija de Dios, y entonces todos tenemos esta misma genética que tuvo el apóstol Pablo a causa del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:1, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. O sea, ¿por qué se alegra el apóstol Pablo? Dice, porque ustedes siempre se acuerdan de mí. Pero aparte, porque siguen las enseñanzas que les transmití. Qué interesado el hermano Pablo, ¿no? Se alegra porque los hermanos están pensando en él, ¿sí? Y se alegra también porque obedecieron las enseñanzas que les transmitió. Entonces, este es Pablo el humilde. ¿Usted le parece que un buen adjetivo calificativo para el apóstol Pablo sería el humilde? Pablo el humilde, este es Pablo el humilde. Dice, a todos me hice de todo para ganar de cualquier punto alguno. Imagínese, Pablo el humilde también nos dice que, bueno, más bien el diccionario nos dice que la palabra humilde, fíjese bien, una palabra un poco rara por su origen griego, dice humilde, humillado en circunstancias o disposición. Humilde, humillado en circunstancias o disposición. O sea, ser humilde no tiene que ver con que alguien me humille, tiene que ver con que yo tengo esa disposición de ser humilde. Ahora, el apóstol Pablo acá, desde la humildad de Cristo en su corazón, dice, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo se está poniendo como ejemplo. Y el diccionario dice, ejemplo, dice, modelo. Me gusta esta frase. Dice, sello o cicatriz como resultado de un golpe o repetidos golpes con una vara o con un garrote. Uy, también dice, ejemplo, dice, vapulear o dar golpiza. Dice, no, no, eso no es lo que dice el diccionario de la lengua española. Estoy hablando del diccionario bíblico, raíces griegas para las palabras del Nuevo Testamento, usted ya lo sabe. Entonces dice que ese ser un ejemplo es ser un modelo. Y dice, es un sello o cicatriz como resultado de un golpe o repetidos golpes con una vara o garrote. Mire, antes se usaba cuando alguna de las dependencias del gobierno para los permisos para la tala de árboles, se usaba una especie de martillo que tenía alguna insignia la parte donde golpea. Y le ponían una cierta tinta, se le quita la corteza al árbol con un machete, un pedazo regular, y se le da un golpe duro. Se le daba un golpe con ese martillo.
de tal manera que quedaban ahí como las iniciales de la dependencia del gobierno a tinta, o sea, con tinta, ya uno podía tirar el árbol y el tronco quedaba marcado de que era un árbol que había, eh, mm, que se había, para el cual se había tramitado un permiso para poderlo talar. Pero la marca quedaba ahí por el golpe que daba el martillo y en la punta del martillo llevaba las iniciales de la dependencia correspondiente. Entonces, eso es modelo. Eso es un modelo. Dice, sello o cicatriz como resultado de un golpe. O diríamos en nuestro vocabulario, una costra, una cicatriz. La costra en la piel sale después de una herida que se infringió uno por un golpe. Entonces dice Pablo, trayéndolo al párrafo bíblico donde Pablo está mencionando ahora. Dice, ah, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Las enseñanzas como modelo, o sea, yo fui el modelo, dice Pablo. Dicho de otra manera, yo fui la herramienta que se incrustó en ustedes, que golpeó en ustedes y quedaron marcados. ¿Ve? Entonces, completa la frase, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Dicho de otra manera, Cristo Jesús me marcó, estaba diciendo el apóstol Pablo, me marcó y me dejó como una cicatriz, me marcó como por un golpe, con una vara o con un garrote. Cristo, eso pasa en lo literal, pues una vara o garrote siempre deja una cicatriz. Cristo me marcó de tal manera que me dejó una cicatriz. Y dice Pablo, yo soy imitador de Cristo. Y así como yo soy imitador de Cristo, así como Cristo me golpeó a mí con su genética, con su poder, con su evangelio, con su amor, con su gracia, así como yo soy imitador de Él, así ustedes dicen, sean imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Así yo los marqué a ustedes con el evangelio. O sea, ustedes y yo somos igualitos, llevamos la misma genética divina. Nada de que el apóstol Pablo, es que porque él era un escogido, usted también es escogido. Escogida. Nosotros somos escogidos de Dios, igualito que el hermano Pablo. Pero bueno, entonces acá tenemos a Pablo el humilde que dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. La versión que más conocemos, la Reina Valera, sean pues imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo Jesús. Mire cómo sigue diciendo. Este es el hermano eh, Pablo. Ah, pero bueno, me faltó una frasecita aquí. Dice, cuando dice, sean imitadores de mí, y cuando dice la parte final, y que ustedes siguen las enseñanzas que les transmití, ese ser imitador de mí, dice el diccionario, compañero partidario. ¿Entiendes? Ahora que estamos en tiempos de una efervescencia política en nuestro México lindo y querido muy fuerte. Dice, compañero partidario. Cuando dice, sean imitadores de mí, es decir, compórtense como que somos del mismo partido, como que le vamos al mismo color de la política, que vaya, bien cortito se queda. Pero no estaba hablando de política, evidentemente. Pero el diccionario dice que cuando Pablo está diciendo, sean imitadores de mí, Pablo también está diciendo, sean compañeros partidarios conmigo. Es decir, todos pertenecemos al mismo Cristo, vamos a vivir de la manera que Cristo nos ha enseñado. Ahora, fíjese cómo dice, o cómo sigue diciendo el apóstol Pablo. Ya casi creo que me parece que el tiempo se nos está acabando, ¿no? Y vamos llegando para la parte final. Entonces, dice Filipenses 3:13, mismo apóstol Pablo dice, no, amados hermanos. Bueno, disculpe, a mí me gusta leer la Biblia. Hay una manera de leer la Biblia que se le llama la Biblia dramatizada. Pero en realidad tiene que ver con hacer énfasis en los signos, ¿verdad? Acá que están ahí en la escritura para tal fin, para que uno pueda leer y darle el énfasis que requiere. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado. Filipenses 3:13. Pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado. Yo olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama
por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Creo que esto se lo decía el otro día, ¿no? Si miro todo lo que falta por quitar la maleza en el terreno, ¿no? Todo lo que me falta de chapear. Si miro todo lo que me falta, como que me da desesperación. Pero si miro lo que ya avancé y me gusta cómo va quedando, dije, ahí va, ahí va. Eso me motiva a seguir un día a la vez, golpe a golpe, poco a poco. La vida se compone de momentos, ¿no? Y el trabajo también. Un momento avanzo y miro lo que avancé. Falta mucho, sí, falta, pero ya avancé un poco. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. O sea, nos falta camino por recorrer, sí, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Dice, amados hermanos, versículo 17, Filipenses 3:17, dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Modelo y ejemplo, y es eso, como un golpe, como una marca. Si cae un metal, no sé, alguna pieza del auto, algún metal con punta aguda, lo pongo en esta mesa y le va a hacer una marca, pero bien hecha, y ahí se le va a quedar. Y ya no se diga si lo golpeo. Dice el apóstol Pablo, amados hermanos, tomen mi vida como modelo, o sea, márquense con mi vida, es lo que está diciendo, ¿eh? Márquense con mi vida, así como yo viví, tomen mi vida como modelo, dice, pónganselo y caminen así. Dice, y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Es decir, Pablo está diciendo que no es el único, que él junto con todos los creyentes en Cristo Jesús tenemos esa capacidad de vivir como a Dios le agrada y de vivir mirándonos como Dios nos ve. Este es el apóstol Pablo, el humilde, que dice, sean imitadores de mí, y que dice, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Uno dice, Eso ¿no será fantochería? Pues fíjate que no es fantochería. El apóstol Pablo rompe el evangelio tradicional. O no, el evangelio tradicional no. Rompe el vocabulario evangélico. ¿Cuál vocabulario evangélico? Ese que no debería estar ni siquiera en la mente de los que nacimos de nuevo. No me mires a mí, mira a Cristo. ¿Qué tal se oye? No, se oye, pero santurroncísimo. Falso, hermano. Falso. ¿Por qué? Porque sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Mira, si las personas que nos rodean no pueden mirar a Cristo reflejado en ti y en mí, nosotros somos los más infelices religiosos del mundo, diciéndole a la persona que viva de una manera en que nosotros no vivimos. Y para quitarnos la responsabilidad le decimos, no me veas a mí porque yo soy humano, puedo fallarte. Mira a Cristo. ¿Viste? Que esa es es la misma actitud que usó Satanás en el huerto de Edén. Cuando se acerca a la mujer, no le dice una mentira cabal, le dice una media verdad. Es decir, le dice un poquito de verdad mezclado con mentira. Entonces, cuando en el vocabulario evangélico se dice, no me mires a mí, mira a Cristo, porque yo te puedo fallar, eso es cierto. Pero ¿sabes qué se ocultó ahí? Se ocultó una vida mediocre que no quiere poner en alto el nombre de Cristo Jesús. Y entonces como que se amarra el dedo, dice, es que yo soy humilde, no me veas a mí, mira a Cristo. Mentira. Se está mirando por debajo de donde Cristo le ve. No está teniendo un concepto de sí mismo con cordura, es decir, con la mente cabal. Es que yo no me quiero mirar por arriba, pero no te mires por debajo tampoco.
Así que en la próxima vez que tengas la oportunidad y que se te quiera salir esa frase, no me mires a mí, dile, bueno, pues sabes que yo quisiera decirte muchas cosas, pero la verdad el evangelio que yo he comprendido me ha llevado a vivir como vivo hasta ahora. El evangelio que yo he comprendido me ha llevado a tener el matrimonio que tengo hasta ahora. Y con eso se acaba el asunto. Ya no de más. Es que el evangelio te puede servir para más. ¿Y a ti para qué te ha servido? Para esto. Eso es pensar de sí mismo con cordura. Y eso lo podemos compartir e impartir con las demás personas. Bueno, este es Pablo el humilde diciendo, eh, mírenme a mí. Y seguimos. Dice el mismo Pablo, ahora, bueno, fue a los filipenses, ahora, bueno, primero a los corintios, luego a los filipenses, ahora a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, el versículo 1. Dice, Timoteo, mi querido hijo. ¿Ve? Otras versiones. Timoteo, recuerda que yo soy tu padre. Si te oye feo, acá en el vocabulario mexicano siempre que alguien dice, yo soy tu padre, ¿me? ¿Por qué? Bueno, pero en el respeto y el amor de Cristo en Pablo hacia Timoteo. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte. Fíjense bien. Otra versión dice, esfuérzate. Esta, fíjese cómo lo traduce. Mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. O sea que ese esfuérzate no es echarle ganas, es sacar la fortaleza que ya tiene adentro por el Cristo que le habita. Aguas, ahí nada más como para no quedarse con la idea de, es que hay que esforzarse. No, acá no está hablando del esforzarse de nuestro vocabulario. Acá está diciendo, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Ese esforzarse es echar mano de la fortaleza que es Cristo en nosotros y que ya está instalado adentro. Nada más es saca la fortaleza que ya está dentro de ti. No la andes buscando por ahí. No le eches ganas. No te esfuerces desde esa idea terrible y mediocre. No. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. O sea, ya está dentro. Ya nada más deja que salga. Luego dice, ¿me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables? O sea, ¿este es Pablo el humilde o es Juan Camaney? A ver otra vez. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables? Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. La primera frase o el primer versículo, 2 Timoteo 2:1. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y el versículo 2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas. Ahora enseña estas verdades, las mismas que yo recibí de Cristo y que yo te transmití a ti, Timoteo, esas mismas tú enséñale a otros. ¿Vea? Es esa misma marca, no se tiene que mover. En esa mismita línea. Bueno, pero es que él era Timoteo. Bueno, y no estás viendo que dice, enséñalas a otros, a todos los que creímos en Cristo Jesús. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pues tenemos esta oportunidad de mirar hoy pues ya no sé si es Pablo el humilde o Pablo el loco. Cerramos con esta cita, Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Bueno, son palabras del apóstol Pablo, textualmente lo estoy leyendo, pero de todos modos ya vamos a terminar nosotros también acá. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica, escucha, versículo 9, Filipenses 4:9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Ese es nuestro querido hermano Pablo. ¿Sabe?
en esta hora y para esta transmisión me quedo con este párrafo bíblico. Instrucciones puntuales del apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, como usted y como yo. Filipenses 4:9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Aquí sí Pablo se voló la barda. Yo pienso que aquí Pablo se voló la barda. Porque parece que sobra esta frase. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Yo diría, ¿y si no? Y si no enseño lo que Pablo recibió y lo que Pablo me enseñó y que me insta a que yo enseñe, si yo enseño otra cosa, entonces el Dios de paz no va a estar conmigo. Pues es lo que dice acá. Yo no le agregué la frase, Dios me libre. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. En resumen, voy a leer otra vez el párrafo bíblico y ya para ir cerrando la plática el día de hoy. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Ya, vamos a hacer un resumen, dice. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí o a través de mí. Dice, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Mis queridos hermanos, fíjense que hay una frase que hemos mencionado en repetidas ocasiones y hoy quiero usarla otra vez. A ver, son dos palabras en realidad. Una palabra es compartir y otra palabra es impartir. Y en una definición muy sencilla, muy básica y muy, am, ¿cómo diría? Muy entendible, o más bien, para yo entenderla, parado en el diccionario, en este caso la Real Academia Española, eh, yo puedo compartir lo que tengo. Lo que tengo lo puedo compartir. Pero yo puedo impartir solamente lo que yo soy, lo que yo vivo, lo que hay dentro de mí. Entonces, entendiendo esto, ah, yo lo he visto de esta manera. Comparto todo lo que yo sé, pero imparto nada más lo que yo soy. Otra vez, comparto todo lo que yo sé, pero imparto nada más lo que yo soy. Me quiero quedar con esta frase y que usted y yo la podamos entender cabalmente en esta hora. Mire, mayormente soy yo el que está hablando, ¿no? El que la prédica y esto y aquello. Y aunque siempre andamos ahora y yo juntos, pero casi yo soy el que siempre habla. Bueno, fíjese que yo puedo hablar con usted todo lo que yo sé, pero va a hacer efecto en la vida de usted solamente lo que yo soy, porque eso se le llama impartición. Entonces, yo no tengo mucho que impartirle, hermano. A lo mejor tendría bastante que compartirle, pero como me he dado cuenta cabal de que puedo compartir todo lo que sé, pero puedo impartir solamente lo que yo soy. Entonces me quiero ceñir a eso que yo soy. Hermanos, hermanas, soy un hijo de Dios. Tengo la genética divina. Un día me atreví a creerle a Dios. Un día me la jugué por Cristo Jesús. Y ha sido la aventura más maravillosa que me pudo ocurrir en la vida. Como siempre digo, ya voy de bajadita. Tengo 50 y tantos, ya casi algunos hermanos me están diciendo que ya vaya yo a tramitar mi 60 y más, para que ya me den un apoyo también. Fíjese que a esta etapa de mi vida que, como yo siempre digo, ya voy de bajadita, yo puedo impartirle algo. De veras, le puedo impartir algo.
aunque le he compartido muchas cosas, pero le puedo impartir algo. Ah, cuando decidí jugármela por Cristo, fue lo mejor que pude haber hecho. Cuando decidí creerle al Señor lo que Él dice que yo soy, lo que Él dice en su palabra que yo soy, a causa de haber creído en Él. ¿Sabe? Yo creí eso. Y esta frase no es mía, yo se la aprendí a alguien por ahí, se la escuché a alguien por ahí. Dice, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Nada más. No más porque sería pecado, pero también es pecado menos. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Así que en esta hora yo le bendigo con lo que yo soy. Y el hecho maravilloso de haberme confiado en Cristo Jesús y no cansarme de ver sus maravillas, esto le dejo. Esto se lo imparto y lo declaro en su corazón, que usted es una persona de fe, que usted es una persona que le cree a Dios, que usted es una persona que vive como Cristo quiere que usted viva, que se mira como Cristo le ve, no por debajo, no por arriba ciertamente, pero tampoco por debajo. Esto nos sirve en todas las áreas de nuestra vida, en lo laboral, lo social, lo relacional, en todas las áreas de nuestra vida, matrimonial. Mirarme como Cristo me ve. Decía en una de las pláticas anteriores, nobleza obliga. Es decir, como yo sé quién soy en Cristo Jesús, de esa manera voy a vivir, no por debajo de. Entonces, yo le bendigo ahora en este momento y a través, al final de esta impartición, yo le bendigo con lo que yo soy, hermano. Me atreví a creerle a Dios, créale a Dios. Me atreví a creer que aquello que yo era antes, ¿sí? El Señor hizo una transformación en mí y ahora soy su hijo. Y como soy su hijo, entonces yo me creo lo que Cristo dice que yo soy. Y no ando por allí con la cabeza agachada. No más, ya mucho tiempo anduve con la cabeza agachada. No, es que yo soy humilde. ¿Qué humilde iba a ser? No. Y ahora hablar y vivir como ahora le estoy hablando y como vivo delante de los que, bueno, me conocen de más tiempo, me ha, me ha servido, bueno, no sé si es la frase correcta, pero ha servido más bien, ha servido para que algunas personas me tachen de fantoche y de vanidoso. Y yo digo con la pena, soy hijo de Dios. Le bendigo con estas palabras. Soy hijo de Dios, usted es hijo e hija de Dios. No viva por debajo de eso. Y si de repente no va a faltarle que diga, uy, te crees muy, usted dígale con la pena, no me creo. Soy hijo de Dios. Y tú también, si naciste de nuevo, eres hijo o hija de Dios. Te invito a vivir a la altura de como Cristo nos ve y como Cristo quiere que vivamos. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Les dejo esta bendición de aquello que Cristo puso en mi corazón, lo dejo para cada uno de ustedes. Recíbalo, póngalo ahí en su corazón, tómelo en su vida, créale a Cristo Jesús, tenga su propia experiencia de vida, de fe con Cristo Jesús. Aprendas a llamarle a las cosas que no son como si ya fueran hechas y diga, y no se me irá a ir la humildad. ¿Qué se te va a ir la humildad? ¿No estás viendo al apóstol Pablo? Apenas su mero mole para ser humilde. Entonces, viva así como Cristo quiere que vivamos. Le amo en el amor de Cristo Jesús. Un saludo, un abrazo muy grande, muy fuerte desde, bueno, comenzando en Tuxtepec, Oaxaca, para toda la cuenca del Papaloapan, pero también para todo nuestro México lindo y querido. Y también para mi parentela, ¿verdad? Que, como siempre digo, que no se ofenden de que yo lleve sus apellidos y de lo loco que estoy en Cristo Jesús. Gracias, un abrazo para todos y para todas y nos vemos en la próxima de la serie porque esta historia continuará. Muchas gracias, agradeceré sus oraciones, agradeceré que esté en sus pensamientos y agradeceré que viva como la palabra del Señor dice que debemos vivir. Muchas gracias.